Incluso Dios prohíbe que se metan desnudos a la cama. O sea que yo no puedo dormir en calzones. Ni en short, tiene que dormir con su pantalón largo y con una bata. ¿No han visto las batas que usan los hombres? Hasta salen en las novelas. Hay como si los galanes de telenovelas se levantan con su batota. Y aquí los que de la vida real, en short, en tirantitos, sin mangas, corren mucho peligro de que en la noche se les meta un demonio y les haga hasta lo que no. Porque están los incubos y los súcubos. Los súcubos son demonios femeninos para los hombres y los íncubos son demonios masculinos para las mujeres. Entonces, cuando ustedes sueñan que tuvieron sexo con un ex o con un compañero de trabajo o con alguien que les gustó, realmente no es esa persona. Uno dice, ay, ya me lo eché. Y bien felices que amanecemos. Oye, ¿y usted no se ha echado a alguien? Bueno, en los sueños. En los sueños, sino físicamente no. Yo sigo guardando mi castidad. Bueno, yo me imagino que muchos conocerán a esta señora porque justamente con las tonterías que ella dice se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que eso es lo mismo que está sucediendo no solamente con este tipo de personas, que en este caso ella profesa la religión católica, sino mayormente con el caso de los alegados evangélicos, principalmente en la República Dominicana, los llamados rabacucu. Pero estos ejemplos son buenos para que usted vea de dónde es la raíz de toda esta superstición que ha pasado a la iglesia evangélica, en donde se está haciendo, sí, bueno, realmente es algo de ya de tiempo, una excesiva, apego a lo externo y a un montón de fábulas y cosas que son supersticiones que parecería que estuviésemos volviendo a los tiempos de la Edad Media. Y cuando hablo estos temas, o se hablan estos temas ya rápido, vienen con las excusas porque obviamente estos bloqueos son también de las personas evangélicas, pero obviamente que tienen raíces católicas, porque realmente Latinoamérica siempre fue católica. Lo que vino aquí, que se sembró en el caso de las leyes de Dios, la Biblia, etcétera, fue los Estados Unidos de América, pero Latinoamérica siempre fue católica y fue enraizado mucho en la cultura. Esto de la superstición, no nos olvidemos en la época en que mi abuelo le decía a la televisión el cajón del diablo, y sí, el cajón del diablo por toda la programación que no edifica, pero él no decía eso, él rompía y quemaba los televisores. Entonces no podemos responsabilizar solamente a una persona que Gille hizo, que Gille dijo, que Gille hizo esto, aquello, porque era una época donde se estaba recién saliendo de la superstición y de Roma. Entonces, es lo que sucede hoy en día también. Ciertamente podemos decir que era una época de mucho respeto donde se buscaba a Dios de corazón y bueno, la gente estaba dispuesta a pagar cualquier precio, pero es que hay cosas que la Biblia dice claramente que no son necesarias. Vamos a poner el ejemplo. Díganle a esta gente dogmática que les expliquen este texto en Colosenses 2:20 al 23. Yo lo voy a leer, me voy a hacer para un ladito. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, el mundo en su contexto, porque como si viviese en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. Eso lo dice tu Biblia. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, todo es vanidad. Todo. Es que es todo. No es que vanidad es unas cosas y otras cosas. Es vanidad. Lo que quiere decir en su contexto la Biblia es que todo esto termina, es pasajero. Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, verte desaliñada, verte sin maquillaje, verte toda por diosera. Dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, dama, usted sigue siendo de carne y hueso y usted no va a poder muchas veces pelear con estas cosas en base a mandamientos de hombre, sino que necesita ser cubierto de Dios. Y estas cosas hay que hacerlas así porque ellos son los primeros que se pasan en los altares juzgando y hablando de otros, pero cuando hablan de ellos, ¡ay! No se debe de juzgar. Mire ese señor bien legalista, Eugenio Macías, y esa otra, no es la hija, es la esposa. La esposa, él dejó, no sé bien cómo es la cosa, pero él ya tenía ante otra esposa y se consiguió una que él dice que le lleva 20 años y él lo dice muy orgulloso. Yo creo que son más de 20 años. Entonces, para ese nivel de santidad, ustedes lo que son es unos viejos verdes y un montón de sinvergüenza. O sea, por sus frutos se conocen. O sea, ustedes no engañan a todos. Engañarán a algunos, a los que ustedes les roban su diezmo y qué sé yo, pero a todos no.
Pero yo no tengo ni que leerles la mente, porque siempre dice en el texto de que santidad en espíritu, alma y cuerpo. Pero esto no quiere decir que automáticamente tú tienes la santidad del cuerpo por cómo te vistes. Vestir con recato es como la acabo de leer en la Biblia. Pero ahora vemos lo que dice Primera de Corintios 6:18. Veamos lo que dice tu Biblia, que no les huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y muchas veces hemos visto estos legalistas hablando de santidad del cuerpo referente a vestido, pero están en fornicación, en adulterio. Entonces, tú no puedes decir que tienes la santidad del cuerpo por cómo te vistes, cuando ya la Biblia dice que la fornicación es un pecado del cuerpo. Entonces, las monjas y las musulmanas son más santas que tú si es por el vestido, y es precisamente ahí de donde sale, del catolicismo, de la idea de estar tapada. No eres cristiano completo, eres católico todavía, tienes raíces. Y además de comer en exceso, que es el mismo pecado que ellos cometen y hacen, como que el que hace ejercicio sacando fuera de contexto es el del diablo, pero el más panzón y el más acabado, entonces ese es el más santo. ¿Dónde la Biblia dice eso? La Biblia sí dice que la gula quiere decir comer en exceso, por si acaso no sabían qué es gula. Comer en exceso sí, la Biblia dice que es pecado, y por cierto, es uno de los pecados capitales conocidos por los católicos romanos, de donde tú mismo tienes tus raíces. Entonces dice en Mateo 15:11, no, esto lo dijo Jesús, no lo que entra a la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, los chismes, y hay personas chismosas, pero este tipo de personas son excesivamente los más chismosos que hay, y es que creen que por estar viviendo un cierto tipo de reglas, de dogmas, de mandamientos, se creen con más derecho a la salvación que otros, invalidan la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y están como los católicos. Quizás no están frente a los yesos, o en las fiestas patronales, o en las estampillas de Santa Teresa, o de las beatificaciones y eso, pero están con estas raíces todavía fuertes de la superstición, de que todo es por penitencia, como cuando los católicos se van caminando de rodillas o dando latigazos, ¿verdad?, en el caso de la espalda y tantas cosas que han salido. Entonces, esto no es el Evangelio de Cristo Jesús. Y no puedes tampoco responsabilizar a un solo hombre que llevó el mensaje, la palabra, y que Dios usó con poder, con sanidades y milagros extraordinarios, porque realmente a Dios lo que le importa es que la persona dé una entrega total, como mi abuelo lo hizo. Ninguna de estas personas jamás han ayunado 41 días, es más, ni a 20. Esa gente no ayuna, no ora, no hace nada. Solamente hablan de legalismos y de Gille dijo para fácilmente cobrar el diezmo. No podemos responsabilizar a mi abuelo por una época donde todo el mundo era así, porque realmente se estaba saliendo de estas raíces católicas romanas de superstición en su tiempo. Más bien deberían de tomar el ejemplo de él, porque él maduró. Él decía que la televisión era el cajón del diablo, rompía los televisores. No solo decía que era el cajón del diablo, sino que rompía los televisores, y después Dios le dio un canal de televisión por una experiencia poderosa que tuvo y maduró. Entonces, se hacen los bobos, no es porque sea Gigi Ávila o etcétera, o que les guste el evangelio, es que les gusta el dinero fácil. Igual que en el caso de los católicos, no es que les guste buscar qué dice la Biblia, es porque les encanta la cervecita, las fiestas patronales, chupar y eso. Pero a estos evangélicos lo que les encanta es el diezmo, subyugar a las personas por sus tradiciones y leyes. Y la diferencia entre la cristiana y el mundo es las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y realmente en las obras de la carne se lleva muy bien con el chisme. Y pudiéramos estar diciendo aquí muchísimo más, pero en el caso de los evangélicos, este tipo de evangélicos que se autoproclaman de sana doctrina no es eso. Son como esta señora de aquí, con esas raíces católicas. Y ahí está ella con su pañito. Decir eso, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para manipular a su conveniencia un texto. Una cosa es Dios, amigo, otra cosa es el hombre. Dios no cambia porque Él es perfecto, pero por toda la Biblia dice que su trato a seres humanos en las diferentes culturas, dispensaciones, etcétera, cambia, y es un trato progresivo. Lo que pasa es que Dios tiene que trabajar con lo que hay, porque si no, Dios no pudiera trabajar con nosotros entre tanta imperfección y bloqueo cultural. Nosotros somos el resultado de donde nos criamos, donde nacemos, lo que hemos visto. Y esto, o sea, la verdad no es para todo. El Dios de este siglo ha bloqueado el entendimiento de muchos, para que los incrédulos no acepten a Cristo, y para que en estas mismas personas sigan estos bloqueos mentales, para que no alcancen obviamente su potencial.
Y yo quiero decir las cosas bien. Cada cual puede vestir como quiera y como sienta, ¿verdad? Que puede crecer, ¿verdad? En una espiritualidad mayor con Dios. Porque no todos tenemos el mismo nivel de experiencia y eso es lo que pasa. Por ejemplo, esta Nanichi Rivera que dice que Dios le quemó el secador de pelo. Esa mujer antes tenía también a una muchacha de pareja con ella. Ahora ella está casada y todo, pero se olvida de dónde Dios la sacó, donde ella jugaba baloncesto, qué sé yo, y ahora quiere decir como que el baloncesto y todo es pecado y no quiere dejar a personas entrar en su congregación. Mira, ahí yo tengo los Amish aquí en los Estados Unidos que visten hasta como siglos pasados. Ellos no se la pasan tirándole a las personas, no se la pasan haciendo videos en internet, no se la pasan como tal renegando de los demás, sino que más bien interactúan con los demás. Lo que sí es que si tú vas a estar en su círculo, tienes que vivir conforme a ellos. Y si tienen familia que rechaza las formas de vida de ellos como tal, sí lo sacan, pero la cuestión es que ellos no se la pasan en tiradera, que ellos son los más espirituales por vestir así. Y el problema no es que como vistes ni nada, el problema es que las que se visten de una manera supuestamente más tapada se creen con derecho a más a la salvación de la que se arregla y están errados. Muéstrame el video de abuelo Gille con lo de los pantalones y etcétera, pero también muéstrame el video donde rompía los televisores y después Dios le dio un canal de televisión. Seguirán errando por lo mismo. Nadie está diciendo que la mujer vista de forma sin recato para ir a la iglesia o en los cultos. Obviamente esto hay que velarlo, porque es para adorar a Dios. Pero obviamente cuando ustedes llegan a sus casas, ustedes no duermen con sus faldas largas. Aunque dicen también que eso supuestamente debe de ser así. Que Dios nos ayude. Dios bendiga a todos con poder. Uy, antes de que se me olvida, les quiero decir, o que se me olvide, Gille no va a responder por ti. Tú estarás frente a Dios y darás cuenta de todas las cosas que hiciste. No dará cuenta ni todas las personas por las que chismosea. Y a veces me di cuenta con ese texto bíblico que dice que habrá sorpresas en el cielo, que se piensan que es estar chismoseando del pastor o del otro o de fulanita la que se maquilló, qué sé yo. Abran los ojos, miren alrededor lo bien atrás que están ustedes. Lo que dan es pena y lo que dan es vergüenza. Realmente no le llegan ni a los tobillos a los cristianos del primer siglo de la era cristiana, porque ellos no estaban así. Por cierto, en aquel tiempo se usaba túnicas. No quieren aceptar una realidad y quieren vivir y seguir en su evangelio de apariencia. Sigan. No podrán decir que nadie no les dijo. Hacia adelante en el Señor y ahora sí, Dios les bendiga con poder.